una clase un poquito más estructurada, que es lo que me habían pedido ustedes el jueves. Hay un tema que es importante, que ustedes lo deben conocer, que es que nosotros tenemos una flora residente que está permanentemente colonizando, digamos, nuestra piel o viviendo en nuestra piel o transitándola, digamos, transitorios, que son patógenos, que están en tránsito, digamos, pero que en ese momento la flora estable podrían ingresar en la piel y generar infecciones. Un proteobacterium, el estafilococo epidermidis, algunos estafilococos aureus, estreptococos, hemolyticos de tipo A, están, digamos, en nuestra piel de forma, digamos, como flora residente, pero también tenemos, por ejemplo, mencionado el otro día, las cándidas, ¿no? Y algunas micobacterias no patógenas. Y probablemente la lista es extensa, digamos. Acá dentro de los hemolíticos está el estreptococo viridans. Bueno, y nosotros, cuando hablamos de... vamos a hacer entrar acá. Cuando hablamos de piodermitis, en general pensamos en aquellos gérmenes que van a producir un estado en algún momento purulento, digamos, ¿no? De pío viene de piocitos, de la acumulación de neutrófilos, de la formación de detritus, y como lesión elemental, o la pústula o la ampolla, tendiendo a ser con contenido purulento o serohemático. Y pensamos básicamente en estafilococo y estreptococo. Dentro de las estafilocoxias tenemos los cuadros que pueden afectar, es decir, que podrían estar comprometiendo básicamente el folículo piloso. Ustedes saben que el folículo piloso drena a través del ostium folicular, el bulbo piloso y la papila están a una profundidad de 3 milímetros, y por ese orificio que da al exterior podrían formarse, podrían ingresar estafilococos que podrían producir lo que conocemos como folículo superficial, cuadros más profundos, como habíamos visto el otro día, el forúnculo, una colección purulenta que tiende a drenar por varias bocas, que es el antra, y también se encuentra acá el panadizo, que en este caso el panadizo se ubica en una zona que no tiene folículos pilosos. Entonces acá la clasificación medio que tiembla, y en realidad lo que se produce es una afectación alrededor de la uña, y la uña es un anexo cutáneo. Entonces, por eso se los incluye dentro de este sitio. Y existen anexiales crónicas, que básicamente son el adenitis conglobata, la adenitis supurativa,
y algunos cuadros del cuero cabelludo que son bastante raros, pero que nosotros vemos en la especialidad, pero que a ustedes mucho no les compete. Y dentro de las extramixiales, digamos, aquellas que no tienen que ver con el ingreso a través del folículo piloso, ahí aparecen el pétigo alcoyar, la sepsis, el cepe, que sería el estafilocócico de la piel escaldada, el shock tóxico, la escarlatina, y algunas crónicas como los sordomicetomas. Y por otro lado, nosotros tenemos las streptocoxias, ¿no? Es decir, aquellos cuadros producidos por streptococcus. Y acá, permítanme ver si... Un minutito. No, está bien. Dentro de las streptocóxicas, producidas por el efecto del grupo A beta-hemolítico, tenemos cuadros que pueden ser ampollares, eritematosos, y se habla de algunas fisuradas, en el libro lo menciona así. ¿Qué pasa? El estreptococo habita en las vías aéreas superiores sobre chicos. Por eso es muy común en la época escolar, digamos. Las estreptocoxias las vamos a ver, digamos, en una época de la niñez donde hay un contacto y los niños, en un porcentaje muy alto, que es del 10 al 40%, tienen estreptococos del grupo A en las fauces. Y a partir de ahí se podría colonizar la piel. La colonización de la piel podría llevar a que el chico tenga estreptococo a nivel de las fauces y sea portador, y a su vez se lo pueda transmitir a otro niño. Una vez establecida la colonización de la piel por el estreptococo, se va a producir el ingreso, digamos, del germen ante algún trastorno de la barrera cutánea. Y ese estreptococo también penetra en la piel, más en las épocas cálidas, porque sería más factible la infección por estreptococo en épocas cálidas, en los trópicos y en condiciones socioeconómicas, digamos, más bajas, donde podría haber problemas de aseo, de higiene. Entonces, para tener un impétigo, por ejemplo, un impétigo ampollar, un niño debería tener la posibilidad de tener un trastorno en la barrera cutánea que le permita entrar el estreptococo y una falta de higiene habitual, digamos, que podría estar favoreciendo esto junto a la temperatura elevada, por ejemplo, del verano. ¿Mm? Bueno, vamos a ir viendo. No, profe. Bueno, el impétigo ampollar más común, ustedes saben que la ampolla que produce el estreptococo se genera en la parte subcórnea. Y prácticamente no es probable que a veces no veamos la ampolla, sino que la ampolla
se va a romper en cuestión de horas y va a transformarse toda esa cerohemática que tiene un color característico que es el color miel. Acá bueno, no se puede ver con cierta claridad en esta foto, pero por eso se denomina melicérica. En este caso, por ejemplo, hay una joven, acá tenemos un niño y acá una joven que probablemente tuvo algún factor predisponente, como puede ser un eczema, como habíamos hablado el otro día, y a partir de ahí penetra el estreptococo. Y el estreptococo se por el rascado, se va extendiendo en la región y puede acompañarse de linfangitis. Es muy raro que el estreptococo en estas condiciones de impétigo dé una bacteriemia, ¿no es cierto? Que es una probabilidad, pero no es frecuente. Sí, podría pasar que el paciente tenga malestar, que tenga adenopatías y pueda requerir la administración de, por ejemplo, una cefalexina. Como no sabemos a ciencia cierta si está involucrado el estafilococo en cada caso en particular, porque ambos podrían dar un cuadro similar, entonces la medicación útil oral sería la cefalexina, es decir, la cefalosporina de primera generación. A veces con eso estaríamos cubriendo estafilococos que no. Y dejaríamos las medicaciones más agresivas como la clindamicina o la sulfa para casos que no respondan y que tiene un germen resistente. Hoy hay resistencias a la mayoría de los antibióticos y entre ellos está aumentando la resistencia a la clindamicina. ¿Qué hacemos cuando tratamos estos impétidos? Bueno, le hacemos, como yo les dije el otro día, paños con agua blanca del Codex, y lo que nos ha enseñado nuestro maestro es que tenemos que decostrar, es decir, una vez que eliminamos la costra, el pacientito va a empezar a curar. Y agregamos una crema antibiótica que puede ser, si es posible, butirosina o bien el ácido fusídico. La alternativa es el antibiótico por vía oral. No todos requieren antibióticos por vía oral, se pueden tratar por vía tópica. Estos pacientes no aumentan los niveles de antistreptolicina en sangre. Bueno, la profundización, esto es una foto que ya vi impétigo, puede ser electiva, que es como una ulceración que se puede dar en pacientes que tienen algún grado de etilismo, en niños o ancianos, y uno debe pensar en el clima cuando se dan estas circunstancias. Sé que el impétigo se puede formar a partir de una pápula que evoluciona a una ampolla, la ampolla se rompe y forma una costra. Bueno, en este caso la evolución es hacia una ulceración. La ulceración es aguda, la úlcera es crónica. El otro cuadro que da la estreptococcus, con la que se manifiesta la estreptodermia, es a través de las famosas toxinas eritematogenas que tienen los estreptococos y que dan un eritema en instancia, como es la erisipela. ¿Sí? Acá vemos la erisipela en un miembro superior, que es lo común,
pero porque es más frecuente en la pierna y en algunos trabajos dice que el segundo lugar es la zona espacial. Y básicamente la erisipela se acompaña, es una placa bien limitada que se acompaña de fiebre, dolor y mal estado general. Y también rara vez la bacteriemia, pero lo puede dar. La placa define a la erisipela, tiene los bordes bien netos, en cambio la celulitis va a ser un cuadro más difuso, porque es más profundo. Como estamos hablando de estreptococo, uno puede tener ampollas y hasta pueden ser purpúricas. Una erisipela si tiene ampollas, porque la ampolla es la lesión elemental, digamos, del impétigo. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, si tienen alguna pregunta me dicen. Con respecto a la celulitis aguda, en este caso, que yo no sé si les mostré esta foto, que es el pénfigo, y el pénfigo le ha permitido el ingreso del estreptococo y eventualmente también puede estar involucrado el estafilococo. A diferencia de la erisipela, los bordes son imprecisos, la celulitis es más profunda, hay dolor, hay fiebre y puede asociarse con un cuadro de celulitis, perdón, de bacteriemia y hasta sepsis si el paciente tuviera, digamos, alguna patología que lo favoreciera, como podría ser una diabetes, por ejemplo. Ahora bien, estos cuadros de celulitis pueden parar, digamos, en el tejido adiposo, como es el caso de la celulitis. Pero también existen los cuadros de fasciitis y los cuadros de miositis o mionecrosis, digamos, producidos por gérmenes. Y esto ya condiciona un cuadro realmente grave. Entonces, veces relacionados con puertas de entrada que podrían ser ya sea traumatismo, como por ejemplo un hematoma, o bien un acto quirúrgico realizado en malas condiciones que permite el ingreso de uno de estos gérmenes que sobre un terreno predisponente podría generar un cuadro muy severo. Entonces, a tener en cuenta las diferencias entre celulitis y erisipela y sobre todo las condiciones en que se produce. Lo que tienen que recordar es que la erisipela se produce más por una penetración del estreptococo, una colonización del estreptococo, por ejemplo, en los pies, como habíamos hablado, producto de un intertrigo micótico, por ejemplo, una fisura entre los dedos o una psoriasis de la planta del pie, hace que entre el germen en la piel y a través de su posibilidad de generar eritema a distancia genera la erisipela. En cambio, la celulitis es una penetración más directa del germen a través de la barrera, digamos, y la profundización del cuadro. Estos son pacientes con pie diabético que nosotros los definimos como celulitis. Un pie edematoso, con un enrojecimiento, con una puerta de entrada, y esto los desequilibra mucho a los pacientes porque comienzan a tener
trastornos, digamos, en sus niveles de glucemia, hacen bacteriemias y se pueden complicar mucho por estas patologías. A veces hay otros gérmenes involucrados, puede haber gram negativo, anaerobio, que van complicando aún más la patología. Hay una patología que nosotros vemos con mucha frecuencia, que el otro día habíamos hablado, que es la epidermodermitis plana, que es un cuadro que se puede ver en los miembros inferiores, asociado a edema, insuficiencia venosa. A veces los pacientes que son añosos, que deambulan muy poco, comienzan a tener edema en los miembros inferiores y pueden generar a partir de ahí un eczema microbiano que están colonizados por estreptococo. Ese eczema se va extendiendo paulatinamente hacia arriba, hacia los núcleos, y van terminando en un cuadro de enrojecimiento generalizado con escamas y mal estado tumoral. Las eritrodermias heterologóxicas existen, nosotros las vemos, y siempre hay que preguntar por dónde empezó el cuadro. Si el paciente le dice a mí, empezó todo en la pierna, me se me hinchaban las piernas, bueno, tienen que pensar que ahí hay un foco estreptocóxico y tienen que tratar ese foco y probablemente el cuadro generalizado vaya mejorando. ¿Sí? Es una patología, no digo frecuente, pero es bastante común de observar. Bueno, este es un caso, son casos, digamos, de procesos más agresivos de celulitis necrotizantes con diagnóstico diferencial con trombosis venosa. ¿Sí? Son pacientes que uno le tiene que pedir un ecodoppler inmediatamente porque pueden tener una trombosis venosa. O sea, la trombosis venosa es una interacción brusca de un edema violáceo en el miembro inferior con mucho dolor, y el paciente se siente mal, no puede deambular, hay que pedir un ecodoppler, se detecta la trombosis venosa y se tipo 1. Y después están estos cuadros que también son de interacción por ahí un poquito más lenta, pero que funcionan rápidamente, que son pacientes con celulitis, con cuadros importantes de los miembros inferiores que pueden producir necrosis y, como habíamos dicho, se pueden profundizar hacia planos más profundos. Fíjense estas escamas en este miembro. Esto se llama dermitis microbiana, o sea que este paciente tenía colonización de bacterias en este lugar, ¿no? de bacterias piojos, digamos, y en este sitio ya desarrolló todo un cuadro de celulitis con una evolución más necrótica, o ulceraciones, si ustedes quieren, probablemente con dolor, mal estado general. Y bueno, acá sí se puede determinar el germen mejor, pero lo más probable es que se dé una medicación general, digamos, podría asignarme el paciente, pero bueno, son pacientes diabéticos que rápidamente evolucionan mal, digamos. Bueno, vamos a pasar a ver las estafilococcus. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, en la foto anterior lo que se veía era puma, lo blanco. Está... Y acá sí, acá hay una... No, lo del más al costado, eso.
Ah, Eso, sí, eso. estos son las gasas. Ah, gasa. Claro, este es un paciente que tiene gasas, ¿no? Viene a la consulta con las gasas, todo su miembro inferior está muy edematizado, con una coloración más negruzca. Y bueno, acá hay que ver, acá tiene una necrosis también, hay que ver qué germen hay que ver si se repita. Eh, estas son urgencias, digamos, ¿no? Este paciente es interna, bueno, se puede tratar de cultivar. En realidad, lo que se hace, se los hemocultiva, ¿no? Se los hemocultiva, se trata de estabilizar un poco su leucemia y se le administra la medicación por vía sistémica, que generalmente la hacen los infectólogos, ¿no? Y bueno, y si se controla bien y si no, siguen la evolución. Muchas veces, como tienen trastornos vasculares, digamos, hipoxia o falta de pulsos, muchas veces van a la amputación. ¿Sí? Porque la amputación en muchos casos les salva la vida. Digamos, por ahí, si no, empiezan con una elevada, se empiezan a desequilibrar y entran en insuficiencia renal o entran en trastornos cardíacos severos y terminan muriendo. O mueren sépticos, ¿no? Esto es lo que ustedes ven, que son las pústulas, y uno cuando ve esto, que están en el folículo del pelo, habla de foliculitis. La foliculitis, nosotros tenemos pelos en todo el tegumento y pueden estar en cualquier lugar. Si bien hay pústulas que no son bacterianas, por ejemplo, están las pústulas por cándida, están las pústulas que se ven en la tuberculosis cutánea, que no son por estafilococo, o las pústulas que se pueden ver en psoriasis, por ejemplo. Esas son pústulas no anexiales y neopiógenas, digamos. Esta es la foto que habíamos visto, son los pacientes que hacen foliculitis profunda. En la profundidad, necrosa los tejidos, elimina el clavo, van quedando las cicatrices. Estos pacientes tienen furunculosis a repetición, bueno, acá le van a buscar si tiene familiares con el mismo cuadro, le van a buscar los estafilococos en la zona de lo que es la fosa nasal. También se estudian las fauces y se lo puede decolonizar. Estos son SANR, son difíciles de cultivar. Hasta ahora lo único que se puede cultivar es la celulitis, y este es más difícil, pero con una aguja, como habíamos dicho todavía, introduciendo un poco de solución fisiológica y juntando líquido de acá abajo, entrando por piel sana, por ahí se puede encontrar el germen. Se hace en pocos casos, pero se hace en los casos donde hay repetición, tratamiento de antibióticos repetidos. Entonces uno trata de ver qué tipo de, si el germen es un SANR, pero bueno, el rédito es bastante difícil, ¿no? Las ericipelas no se cultivan, ¿no? Generalmente no buscamos el germen, salvo algunos casos muy puntuales. Bueno, el antra constituiría una zona abscedada que drena por varios sitios. Un cuadro muy severo, el paciente se siente muy mal, muchas veces responden fácilmente los que son pacientes sanos, que por ahí lo hacen. Yo he tenido pacientes en el cuello, en el consultorio he tenido uno solo,
a lo largo de los años, un paciente que no olvidó nunca, que tenía un anthrax en la zona del cuello, ¿no? Pero bueno, este es un paciente del hospital, a veces evolucionan de una manera muy agresiva, el urólogo lo tiene que drenar, puede haber otros gérmenes involucrados, además del estafilococo. Y acá lo ven, un cuadro ya muy severo, este paciente también del hospital, muy necrótico, paciente con una lesión muy supurativa, profunda, drenada, que drena. A veces los quistes epidérmicos, mal llamados sebáceos, pueden infectarse con estafilococo y dar un cuadro que drena. Esto ya es demasiado, esto tiene todo un cuadro alrededor de inflamación y esto puede dar también bacteriemia, ¿no? Bueno, acá había dicho el otro día que esto podía ser pedúnculos de repetición, podrían ser también ectimas, ¿sí? Y también hablábamos del panadizo, que es la foto que mostramos el otro día, paciente que tiene secreción, el germen penetró a través de la uña, es un vidrio de reloj, y está perfectamente unido el pliegue proximal a la uña, y por ahí no puede entrar ningún germen, digamos. Pero cuando nos mordemos, cuando hacemos manicura de las cutículas, podemos permitir que el estafilococo se meta en ese lugar y genere un panadizo que después va a hacer caer la uña, ¿no? En este caso la uña está indemne, pero posteriormente se va a caer. Estos son cuadros muy dolorosos. Y si no me equivoco, era el mismo paciente, con el panadizo y las lesiones forunculoides en el medio. Era el mismo paciente. O sea que porta estafilococo. Y esta es una perionicis por cándida. O sea, acá tenés un eritema periungueal y una coloración verdosa de la uña. Acá tienen una uña candidiásica y una perionicis candidiásica. Esta es una señora, probablemente, o un hombre, que trabaja con el agua. Puede ser, por ejemplo, un lavacopa, puede ser un ama de casa, una persona que trabaja con agua permanentemente y no se protege. Toca ciertos químicos, entonces el pliegue, además de estar sumergido en el agua mucho tiempo y por la acción de los químicos, se empieza a separar de la uña. De manera que ustedes podrían poner una tarjeta debajo, por ejemplo, un papelito, y se llama signo de la tarjeta. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ponen un papelito acá paralelo a la uña y entra el papelito acá abajo, está separado el pliegue de la uña. Y por ahí se mete la cándida. También la cándida se puede meter por debajo de la uña y separarla. Se llama micolisis. Porque la uña primero se va a separar un poco por el contacto con el agua y la cándida se va a meter abajo. Entonces la cándida da un color verdoso junto con la perionicis. Pero acá siempre se mete también la bacteria de estafilococo. Cuando van a tratar una perionicis candidiásica, que lo van a ver con mucha frecuencia, tienen que tratar la cándida y tienen que tratar la posible bacteria, excepto el estafilococo, que está metido acá.
Entonces le pueden dar un curso de antibióticos o usar un antibiótico tópico, pueden hacer una agua blanca, sumergir el dedo en agua blanca, tratar de que el paciente empiece a usar guantes y así empiezan a mejorar. ¿Sí? Las pseudomonas también dan color amarillento verdoso, más verdoso de las uñas y también pueden asociarse a periodictos. ¿Preguntas? Dentro de las anexiales crónicas, el libro que por ahí ustedes tienen como referente o cualquier otro libro, le puede hablar de una forma muy severa que es la acné conjugal, ¿sí? Que son nódulos profundos que van a dejar cicatriz, es un acné muy severo y se le atribuye a la oclusión, digamos, del ostium folicular, pero en general hoy se considera más un fenómeno inmunológico en el que se asocian bacterias y básicamente el Corynebacterium más que el estafilococo. Pero el estafilococo anda ahí siempre metido y generando reacciones. Pero la acné conglobata no se puede considerar hoy una enfermedad estafilococal, ¿no? Es un proceso mucho más complejo. Lo mismo que la hidradenitis supurativa crónica, o supurativa aguda, que se transforma en crónica, que son procesos nodulares que van a drenar en la zona de las axilas o la ingle, que van a terminar dejando puentes cicatrizales. Estos pacientes sufren muchísimo, ¿sí? Son pacientes que drenan permanentemente, que alteran la calidad de vida, que no pueden trabajar porque les duele. Y hoy, si bien responden a tratamientos con antibióticos, hoy se hacen tratamientos como biológicos, con anti-TNF alfa, porque se los considera un proceso biológico, como si fuera una psoriasis, por ejemplo, que termina generando estos cuadros. Y bueno, y ustedes tienen que considerar que las bacterias siempre están presentes, tienen su rol, pero muchas veces no alcanzan a explicar todo el cuadro y la evolución de estos pacientes, porque ustedes dan un antibiótico y el paciente no se cura. Entonces no es un proceso solamente bacteriano, sino que es un proceso mucho más complejo, ¿no? Acá tienen fístulas por donde drena material y va curando con cicatrices. Siempre que vean algo de este tipo en las axilas o en las ingles, van a encontrarse con un paciente obeso, un paciente que fuma, puede ser un poquito más frecuente en la mujer, y tienen que tratar de indicarle un tratamiento muy precoz, porque en la etapa aguda pueden curarse, pero en la etapa crónica, cuando ya formaron los puentes fibrosos, porque acá tienen fibrosis, y entre medio están los procesos inflamatorios que van a drenar por fístula. Entonces, autoperpetúa el proceso, digamos, ¿no? En las etapas crónicas, ya los biológicos por ahí no sirven, ¿no? Bueno, ahí nosotros veníamos hablando, vamos a pegar una repasadita, de anexiales agudas, ¿no? Diagnóstico diferencial, la prevención por cándida.
adhesiones crónicas y nos vamos a un cuadro que se llama extranexial y nos encontramos con el impétigo. O sea, nos volvemos a encontrar con el impétigo. Es decir, el estafilococo puede generar un impétigo como el que vimos anteriormente. Puede ser que sea un poco más pustuloso, ¿sí?, más purulento, pero no lo podemos diferenciar con certeza del impétigo por estreptococo. El estafilococo te puede generar embolias cutáneas, te puede dar el impétigo, puede dar el síndrome estafilotóxico de la piel escaldada, puede dar un síndrome escarlatiniforme, aunque el síndrome de la escarlatina real, digamos, se da mucho por el estreptococo que afecta a la faringe y posteriormente genera una reacción eritematosa que tiene una palidez perimucal y un eritema que hace un exantema escarlatiniforme que es bastante difuso. Y ese síndrome, exantema escarlatiniforme tiene algunas características foliculares como si fuera piel de lija. Entonces, la escarlatina es febril, el paciente tiene el dolor de la faringe, tiene la tipo frambuesa o eritematosa, o sea, tiene un enantema con afectación de la lengua y hace todo un exantema. Puede ser por estafilococo, que también lo común es por estreptococo. Y este es el CEP. Este no es un pacientito que yo haya visto, pero sí tuve una oportunidad de ver un paciente cuando estaba por el hospital Gutiérrez en Buenos Aires cuando era joven. Nosotros estuvimos 6 meses en ese hospital, en dermatología pediátrica, y vimos un chiquito que, parecido a este, que ingresó con empiezan con un impétigo muy difuso, que empieza a generar la necrolisis en la piel, pero como esto es superficial, se va a diferenciar de la enfermedad que se llama Lyme. Y yo no me voy a olvidar nunca, porque era que nos enseñaba, digamos, lo primero que hizo fue una biopsia y la determinó que, bueno, el diagnóstico, porque tenés que diferenciarlo del Lyme, de la necrolisis epidérmica tóxica, que es una enfermedad por fármaco, o por Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, y se le administra rápidamente antibióticos. Hay un foco infeccioso que es una toxina, es un estreptococo, un estafilococo específico que genera todo este cuadro, que es un cuadro grave. Pero tratado a tiempo, los niños evolucionan bien. Es el síndrome estafilotóxico de la piel escaldada, es una rareza, pero es rareza para nosotros que hacemos más dermatología adulta. Probablemente que haga dermatología pediátrica o que haga pediatría, se va a encontrar con el CEPE, que sería este, así como con la necrolisis epidérmica tóxica. Esto es un cuadro muy raro que por ahí a ustedes no les interesa mucho, pero nosotros tuvimos un paciente hace muy poco con una lesión parecida en la zona de la cara, un mecánico que
trabajaba debajo de su auto de un auto, y el auto se le vino en banda y se tuvo un traumatismo de la zona facial. Al tiempo, hace una induración de la zona con bocas de drenaje. Pasó bastante tiempo para que desarrolle ese cuadro. Ese paciente fue a cabeza y cuello, le hicieron una biopsia porque pensaban que tenía dio negativo, lo volvieron a hacer otra biopsia, dio negativo. Nos cae a nosotros y nosotros lo que hacemos inmediatamente es volver a hacer la biopsia, pero lo cultivamos. En esos casos uno puede pensar que es un pseudomicetoma por estafilococo, pero el nuestro fue un micetoma por nocardia, por la nocardia brasilensis. Es un cuadro muy raro de ver en la cara. La nocardia brasilensis, la pierna, pero con esto les quiero decir que por ahí ustedes pueden tener un paciente con una induración en los miembros inferiores, con boca de drenaje crónico, que dicen no es un antra, porque el antra es agudo. El antra es este que habíamos visto, no es este, es un proceso crónico de induración. Bueno, eso en un miembro inferior, en un paciente que viene del norte del país, es un micetoma por nocardia brasilensis. En nuestro medio podría ser un pseudomicetoma por estafilococo. También a veces se confunde con otras mitosis profundas o con la tuberculosis, por ejemplo. En fin, entran varios diagnósticos, las mitobacteriosis atípicas. Otro diagnóstico diferencial, o un diagnóstico diferencial que lo habíamos visto en la planta del pie, en la clase inferior, que fue un despliegue con la foto. En las manos o en los pies los pacientes pueden hacer ampollas con contenido purulento, y eso puede ser una disidrosis, que es un proceso inflamatorio transitorio que se puede colonizar con bacterias o simplemente generar un contenido purulento no infeccioso, digamos, por degradación de proteínas y de tejidos. Pero se ven y son muy severos. Bueno, ahí terminamos, che. ¿Alguna pregunta? ¿Están vivos todavía? Sí, profe. Bueno, ¿y les resultó muy pesado? No, la profe, verdad que no. bien. ¿Tenían idea de todo esto o nada? Poco y nada. ¿Eh? Lo del principio, y lo último no. Bueno, el otro día, en 5 minutos, espera que voy a dejar de compartir acá un minuto. Y... El otro día, no sé si ven acá. Sí, se ve, profe. El otro día vimos esta clase, acuérdense de la escariosis, el líquen plano, los eczemas que se impetiginizan, o sea, es la puerta de entrada para las infecciones que vimos recién. Las palmas del paciente con dermatitis atópica que puede predisponer a que se sobreinfecten, las pediculosis, estos cuadros de cleptodermia o estafilocoxias,
los famosos piojitos, las miasis, todo esto es lo que habíamos visto, nada más que ahora está más ordenado. Este es un impétigo muy severo, una chica joven, eventualmente con cuestiones de higiene, como habíamos dicho, probablemente en época de verano, y también podrían ser consumidores de drogas y por ahí, ahora ya no se hacen, yo creo que ya no se inyectan más que nada aspiran, consumen, pero también esa puede ser un caso interesante, porque pensábamos que terminó siendo estafilococo. Este paciente mejoró con medicina. Está bien que también le enchufaron una ciclovir, los compañeros del hospital, pero mejora con la fíjense, hace probablemente un impétigo muy extenso con áreas de celulitis, de instalación brusca, y la paciente por la internación, todo lo que sea celulitis de cara, erisipela de cara, impétigo severo como esta mujer, áreas necróticas, que ustedes supongan que puede ser bacteriano o puede ser viral, de cajón tiene que ir a la internación. Ni se le ocurra mandar a casa. Se interna, se le hace hemocultivo, llamas al infectólogo y le pones un tratamiento por vía de sistema. En esta paciente le pusieron vancomicina, digamos, 200 mililitros subcutáneos. Bueno, acá, fíjense acá, una erisipela que está en remisión, porque se arruga la piel, básicamente la estaba desapareciendo. Las fisuras son la otra forma de infecciones, acuérdense, por el estreptococo, que habíamos mencionado arriba, pero estas fisuras son las que hacen que penetre el estreptococo acá y da la erisipela en la pierna. Este paciente, si es obeso, diabético, erisipela, si no deja de ser obeso, si no deja de ser etilista, si no deja de no controlar el diabetes, pero básicamente si no mejora las puertas de entrada. O sea, todo paciente con erisipela le tienen que ver las puertas de entrada. Otro caso de erisitis, en este caso erisipela ampollar, acá podría ser una celulitis media necrótica. El caso que habíamos visto del forúnculo, la epidermodermitis microbiana por el estreptococo, acuérdense de las picaduras de araña, porque los pacientes se pueden morir por picaduras de araña, tienen que dar bolilla a las picaduras de araña, pedirle análisis, ver cómo está su función renal, cómo está el paciente. La pitiriasis versicolor, esos son ya los hongos que habíamos hablado, el núcleo prudencial con la psoriasis, las tinias extensas en pacientes inmunosuprimidos, el intiotrigo. Esta es la desidrosis, que parece un proceso infeccioso, pero son cuadros alérgicos, podríamos decir, estas son desidrosis, y ahí terminamos. Bueno, ¿alguna duda, alguna cosa que tengan para comentar? Si no, terminamos acá. ¿Tienen que hacer alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, profe, por ahora sin preguntas. Bueno, váyanse a descansar, pero yo les diría que ustedes tienen que
aprovechar el tiempo para estudiar todos estos temas. Lo más lindo es estudiarlo en cariño, digamos, ¿no? Es pegarle una leída.